Hola, los saluda nuevamente el periódico El Cenzontle con su número 251 de diciembre de 2024. Este número está dedicado al 50 aniversario de la caída en combate del profesor y comandante Lucio Cabañas Barrientos. Él dijo, y lo tenemos en la portada: no hay enemigo invencible cuando la voluntad popular de combatir se organiza, crea los instrumentos y la dirección capaz de conducirlo a la victoria. Lucio Cabañas es aquí recogido por quienes lo han estudiado o lo conmemoran, como es el caso de los dibujos y pinturas realizadas por niñas y niños de las escuelas públicas de Guerrero. Los rostros dibujados en la portada abren el conocimiento de sus aportes. Presentamos un texto particularmente importante de Jacobo Silva Nogales, en donde se pregunta cuál era la estrategia del Partido de los Pobres, y muestra, tanto en términos de su estrategia política como militar, de qué manera el Partido de los Pobres recoge ese ánimo de Lucio Cabañas por cambiar desde los pobres, los más diversos, trabajadores del campo y de la ciudad, de una manera democrática y con los distintos niveles políticos, teóricos y prácticos de sus integrantes comprometidos a cambiar. Lucio Cabañas es un ejemplo. A la vez recogemos palabras que se han dicho por Irina, una compañera que merece un abrazo y no un adiós, un hasta siempre camarada. Ha fallecido alguien que vivió en la lucha por los derechos humanos de todas y todos, y así luchó contra el boicot, contra el sabotaje, contra el bloqueo de la nación cubana. Además, siendo ella misma protagonista de las luchas de las personas con discapacidad o de la comunidad LGBTQI+. La lucha por la autodeterminación de los pueblos es también otra cuestión que se recoge contra la llamada crisis del cambio climático, que va más allá de esto, organizando la defensa de los territorios. Se recoge también las reflexiones que se hacen por liberar a presos políticos que han generado en el mundo nuevas vías de liberación, como es el caso del dirigente del Partido Comunista de Kurdistán, que pide la libertad ya para Ocalam. Esa libertad está más cerca, lo muestran en un artículo. Presentamos cómo sigue dándose la lucha de los palestinos. También en Líbano y Siria y de tantos otros países del Medio Oriente hacen contra el genocidio que en Gaza y la guerra que impulsa Israel. Ahora hay una orden de aprehensión definida por la Corte Penal Internacional en contra de Benjamín Netanyahu, la bestia de Tel Aviv, y también en contra de su antiguo ministro de Seguridad. Algo de esto puede llamarse un avance de las luchas. Así también hoy resurge, electo de una manera fársica y a la vez trágica, Donald Trump en Estados Unidos. Y vuelven con él las amenazas, las mentiras. ¿Y qué respuesta hay de nuestro pueblo? No es lo mismo lo que los pueblos abajo luchan y hacen por su autonomía, por esa capacidad de tener un gobierno propio, de resolver la vida en colectivo y también en lo individual, de ese pueblo que lucha por la libertad como una capacidad de actuar de acuerdo con voluntad propia, colectiva. Esta no es la respuesta, sin embargo, que dan nuestros gobiernos a las amenazas de Trump. Amenazas contra migrantes, amenazas también contra cualquier parte de la población, con la intervención que anuncian tener con el pretexto de atacar al negocio que en México, como en Estados Unidos, existe, del narcotráfico y de tantos más crímenes. Pero ¿por qué no se va contra los que producen las armas, contra los que lavan el dinero y contra ese mismo crimen y también contra sus socios de los gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, que se han coludido en varios lugares, en muchísimas regiones, contra los pueblos? En México necesitamos volver, dado que estamos cada vez más débiles en la lucha internacionalista, y particularmente en la lucha contra el imperialismo. Hay muchas declaraciones, pero hay pocas acciones. No estamos organizados como un pueblo independiente abajo, luchando como se hizo en otros momentos de nuestra historia. Como lo hizo nuestro pueblo contra las invasiones yanquis, que han sido muchas y que siguen teniendo
una fuerza muy grande contra nosotros. Ahora es la economía capitalista la que nos amenaza. Pero ¿cuál es nuestra acción? ¿De qué manera podemos volver a ser antiimperialistas de manera efectiva? Porque no lo va a hacer ni el gobierno ni su partido. En México ya hay expresiones de resistencia, de rebeldía. Se han organizado las comunidades, por ejemplo, contra la privatización del ejido. Así aparece, por un lado, en Oaxaca, la formación de las comunidades agrupadas en la Utopía Popular Magonista. Ahí, como también en otros lugares, en Chiapas o en Puebla, se lucha y se defiende la tierra, el agua y además se hace todo lo posible por frenar la violencia y defenderse legítimamente. Igual existen las luchas de las mujeres y de los jóvenes. Está también el planteamiento de periodistas, de investigadores, de defensores de derechos humanos que ven amenazada la transparencia que tiene que haber ante lo que es una información que oculta o que ahora maneja o controla el aparato y el estamento militar y policíaco en nuestro país. Finalmente hay una serie de artículos y de notas que muestran las dos caras de la moneda en la disputa por los territorios, la disputa también entre el trabajo y el capital. Así tenemos varios artículos que pueden resumirse en las frases, los versos abiertos, libres, de Óscar Oliva en su escrito en Tuxtla. Por un lado se pregunta, ¿dónde estarán los asesinos esta noche? ¿Vendrán a sentarse en la orilla de mi cama? ¿Me darán de comer? ¿Sabrán lo que me gusta? El mismo poeta dice, he sido testigo muchas veces del nacimiento de las hojas nuevas de mayo, tersas y brillantes como la placenta de una yegua. Así, libres, creativos, seguiremos en la lucha. Gracias. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.